dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendiendo lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, te pedimos que traigas el consejo de tu palabra a vida. La obediencia a la palabra trae la victoria en la vida. Para que podamos luego aplicar lo nuestro en esta lectura, hermanos, quiero remontarme primeramente a lo que Dios hizo con Israel. Dios había dado a Israel la palabra a través de Moisés y por medio de piedras, de tablas de piedras. Esta palabra o estas leyes que Dios estableció y estampó en esas piedras estaban siendo las palabras o la guianza para que tuviera éxito Israel, tanto en lo político como en lo espiritual. Dicho de otra manera, ahí consistía la victoria de Israel, en la obediencia, en el someterse al mandamiento de la palabra. Eso fue lo que le dijo el Señor a Josué. Le dijo: no te olvides de este libro, átalo, repite las palabras de este libro para que te vaya bien. Ahí consistía lo que era el éxito para Israel. Pero claro que luego que pasa este periodo de Israel, viene lo que es el periodo de la gracia, hermanos. En el periodo de la gracia hay de alguna manera, algún cambio, no de la palabra, sino más bien una afirmación de la misma palabra de Dios, solo que en otra dimensión. Por ejemplo, nosotros, de acuerdo a cómo leamos la Biblia, vamos a encontrar a partir del capítulo número 5 de este evangelio de Mateo hasta el capítulo número 7, vamos a ver lo que está estampado en 5, 6 y 7, en esos tres versículos. En esos tres versículos o capítulos, perdón, ahí es donde se revela lo que en este caso ya sería no la ley de Moisés, sino la ley de la gracia.
Dicho de otra manera, allí en esos 3 capítulos se estampa lo que diríamos es las demandas, las exigencias de lo que es el periodo de la gracia. Dicho de otra manera, el Señor Jesús para manifestar lo que era la ley de la gracia fue a lo que nosotros le llamamos el Sermón del Monte. Así se le llaman a estos 3 capítulos, el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, para hacer como un pequeño resumen de estos 3 capítulos, allí el Señor habló de la luz, habló de que el creyente debía de ser luz. Eso usted lo puede ir chequeando bien ahorita o más conveniente en su casa. Luego de que el Señor habló de la luz, habló de la ira. Luego que habló de la ira, habló del adulterio, habló del divorcio, habló de los falsos juramentos, habló del amor, habló de la limosna, habló de la oración. También habló de qué manera era que se debería de ayunar, pero aparte de lo que era cómo debía de ayunarse, también habló de los tesoros que habían en el cielo, que estos serían los más, deberían de ser los más importantes para los mortales en la tierra. Habló de las riquezas en esos 3 capítulos. Habló de los afanes de la vida, en el sentido no os afanéis. Eso lo dejó bien claro en estos 3 capítulos. El Señor habló de no juzgar al prójimo o a las personas, y habló de la puerta estrecha y habló de la puerta ancha. Pero también no dejó de mencionar los falsos maestros. Y estos falsos maestros están ahí también, pero también habló de que la vida había que vivirla para hacer la voluntad de Dios. Esas frases son como el resumen de los 3 capítulos que le acabo de mencionar. A esos 3 capítulos, que por supuesto es un resumen de la ley de la gracia, ahí queda lo que es ya estipulado, lo que debería de enfatizarse durante la vida, y en particular de la vida de los creyentes. Porque por supuesto estas leyes que el Señor dejó ahí bien clara en el monte, en el Sermón del Monte, era para su pueblo. En este caso, ¿quién era su pueblo? Ya no estaríamos tanto hablando de Israel, sino de aquellos que siguieran los pasos del evangelio, los pasos de la gracia. Los que estaban ahí en esa reunión, en ese monte, eran, por supuesto, no estaban los políticos, no estaban los sacerdotes, estaba la gente necesitada, y sobre todo estaban los apóstoles, estaban los discípulos con él. Es a ellos a quien el Señor les ha transmitido lo que es la ley de la gracia. Bueno, estamos hablando, dicho de otra manera, de la misma palabra. Así como Dios le dio la palabra a los israelitas a través de Moisés por las tablas de piedra, ahora el Señor también en este periodo de que es la gracia nos dio en ese entonces, hace 2000 años, lo que también en la palabra
solo que con contenidos y con dimensiones mayores en este caso. Ahora, el punto que yo quiero, hermanos, destacar ahora que es lo siguiente. Por ejemplo, esta ley o esta palabra de la gracia, que es la misma palabra, póngale atención a esto, y es a lo que vamos, de acuerdo a cómo la persona actúe a lo que Dios manda a través de su palabra, de ahí es donde, como empecé diciendo, depende la victoria en todas las áreas de la vida, o también, hermanos, las derrotas también en todas las áreas de la vida. Dicho de otra manera, que la victoria o la estabilidad, que siempre es un anhelo de cada individuo en la tierra, en todos los campos que podamos mencionar, siempre no consistirá en lo que yo me esfuerce. No consistirá la victoria, la estabilidad en todas las áreas de la vida en lo que yo creo que es la manera de poder triunfar en la vida, y que yo lo tenga que realizar de una manera personal, o como comúnmente se dice, a título personal. Más bien, de acuerdo a cómo las personas actúen en lo que Dios manda a través de la palabra, de ahí es donde depende, hermanos, bien las victorias en todas las áreas de la vida, o también las derrotas también en todas las áreas también de la vida. Entonces esto es importante que podamos como ubicarnos, porque yo estoy diciendo y acabo de decir que comúnmente nosotros como que, y sobre todo la iglesia, porque aquí no, estos lenguajes o estas cosas de Dios no las entiende el hombre natural. El hombre o la persona que entiende esto, por ejemplo, si usted me está entendiendo un poco de lo que estoy hablando, es porque usted ya tiene una mente espiritual. Pero el hombre natural, dice el mismo apóstol Pablo, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu tienen que entenderse por el Espíritu. Entonces, esta palabra que estamos escuchando, esta palabra es para los que ya no tanto estamos en ese estado natural, sino que estamos en un estado espiritual. Cuando nosotros estamos en un estado ya espiritual, que es, diríamos en términos generales, el caso de la iglesia, en este caso nosotros podemos estar muy conscientes y muy seguros que la victoria en la vida, hermanos, no consistirá en lo que yo haga, en lo que yo piense que deben de serse las cosas para que yo triunfe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos queremos triunfar, queremos triunfar, hermanos, familiarmente, queremos triunfar económicamente, queremos triunfar emocionalmente, queremos triunfar espiritualmente. Estoy hablando de la iglesia. Todos queremos triunfar, en este caso, en las áreas que sean. Queremos tener una salud estable, queremos tener familias estables, queremos ser emocionalmente estables, queremos, hermanos, una vida espiritual de victoria. Porque si venimos a Cristo y estamos en Cristo, no podemos aceptar vidas comunes, no podemos aceptar
lo mismo de lo común del pasado. Es obvio que cuando venimos a Cristo, venimos con la expectativa de que hemos entrado a una esfera donde vamos, hermanos, a triunfar, donde vamos a ver cosas que, como dice Pablo, que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Es decir, esas son las expectativas que cuando recién entramos a lo de Dios, pues queremos nosotros, ¿verdad? Queremos nosotros experimentar dentro de la vida. Pero claro que todas esas cosas que son válidas, tanto las seculares, familiares, espirituales, no será posible, hermanos, conquistarlas, alcanzarlas, a menos que no obedezcamos a la palabra de Dios, a menos que no nos suscribamos a una específica y clara obediencia de la palabra de Dios. No hay manera que, hermanos, podamos alcanzar el triunfo, como decíamos a manera de tema, en cualquier área de las que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, acá, en esta escritura que nosotros acabamos de leer, es donde vamos a ver, hermanos, cómo el Señor deja claro en estos dos cimientos quién es el que triunfa, quién es el que sale adelante. Por ejemplo, acá habla de la vida, que la vida, por ejemplo, de una persona, porque aquí está hablando de los dos cimientos. Cuando leíamos nosotros, cuando dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, verso 24, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego el verso 25 dice que vinieron todos vinieron la lluvia, los ríos, los vientos, y pegaron contra aquella casa, pero aquella casa no se movió. Pero el contexto de esto que acabamos de leer es la palabra. El trasfondo de este relato, de estos dos cimientos, es la palabra. Es decir, si alguien, dice el Señor, si cualquiera que ha escuchado por decir lo que Él dijo en el Sermón del Monte, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes deben de ser luz, ustedes deben de controlarse en la ira, ustedes deben de controlarse en el adulterio, en el divorcio, en juramentos, ustedes deben de practicar el amor, ustedes deben de dar limosna, ustedes deben de orar, ustedes deben de vivir y deben de saber vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso fue lo que dijo Él en el Sermón del Monte. Y luego Él dice: cualquiera que aplique esto que yo les he manifestado en este Sermón del Monte, entonces dice acá, esa persona, dice, puede ser comparado a un hombre prudente, a una mujer prudente. ¿En qué sentido? En este caso es una persona que fundamenta su vida en la obediencia de la palabra. En este caso, estas personas, hermanos, estas personas son personas que van a tener éxito en la familia. Son personas, ¿por qué? Porque en la palabra nosotros encontramos de qué manera es que debemos de desenvolvernos en los campos familiares. En la palabra encontramos de qué manera es que vamos a desarrollarnos en el matrimonio. En la palabra vamos a encontrar de qué manera es que nosotros debemos de tratar al prójimo. En la palabra es donde nosotros vamos a encontrar de qué manera es como Dios nos va a bendecir financieramente. En la palabra vamos a encontrar, hermanos, de qué manera los hijos
van a honrar a los padres. En la palabra vamos a encontrar, hermanos, que la vida siempre va a tener un sentido cuando estemos involucrados en sus asuntos o en su negocio. Entonces, los que oyen esa palabra y la ponen en práctica, esas personas, pone el ejemplo de los 2 cimientos el Señor acá, esas personas van a ser, como está diciendo acá, van a ser personas prudentes, que sería igual que edificaron su casa sobre la roca. Entonces, la bendición, hermanos, de la vida en el particular, estoy hablando específicamente con la iglesia, porque este mensaje es para la iglesia. Los que no son de Dios no entienden estas palabras. Entonces quiere decir que todo creyente, si quiere ser bendecido en las áreas que son válidas, en las áreas que Dios también las aprueba, que nosotros seamos bendecidos, no hay, hermanos, no hay donde perderse. No hay, porque por ejemplo, diría alguien de los que estamos acá, podía mencionar el nombre de cualquiera de los hermanos, diría, algún joven diría, yo quiero ser triunfador, pero quiero prepararme académicamente hasta donde yo pueda. Y se va, hermanos, a Europa, va a buscar las universidades de allá del Reino Unido, se va a las mejores universidades, se prepara y se tira a la vida estudiando y preparándose porque quiere esas herramientas para triunfar en la vida. Será, hermanos, prácticamente un esfuerzo en vano. Será un esfuerzo, yo no digo que no sea importante, pero si es en la base de triunfar en la vida, no lo va a lograr. Va a lograr todo el éxito académico, pero no va a lograr la victoria dentro de la vida, que es lo que necesitamos. ¿Damos un amén, iglesia? No lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque estamos, como se dice, buscando el que se ahogó, quebrada arriba o río arriba. Hay que buscarlo para abajo. No hay que buscarle 3 patas al gato, sino que el gato tiene 4 patas. Damos un amén. Estamos contradiciendo. ¿En qué sentido? Aquí nos deja claro el Señor que el hombre que oye la palabra, que la pone en práctica la palabra, que, hermanos, se somete al mandamiento de la palabra, esos son, damos un amén, esos son los que en comparación del hombre que edifica su casa, hermanos, en la roca, vienen las tempestades, vienen los ríos y las lluvias y pegan sobre esa casa y esa casa no se mueve. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa casa no se mueve. Dicho de otra manera, esa casa es bendecida. Fíjese que esto es bien importante, esto que estamos escuchando. ¿Por qué? Es bien importante por el hecho de que todos somos soñadores. Todos somos personas que tenemos sueños. Dicho de otra manera, anhelos. Que tenemos metas. Todos. Pero cuando estamos en ese campo general de sueños, de metas, de ideales, entonces, ¿cómo es que vamos a triunfar? ¿Cómo es que de acuerdo, fíjese que esto es como de acuerdo a lo que usted ahorre, si usted tiene una cuenta de ahorro, de acuerdo a como usted le introduzca, diríamos, lo económico a esa cuenta, de acuerdo a como usted vaya sumándole a esa cuenta, así será el resultado que al final va a tener de esa cuenta. Así viene siendo
los aspectos de la palabra en la vida de Dios, de acuerdo a cómo yo obedezca la palabra, de acuerdo a cómo yo me vaya empeñando a ser más estrictamente apegado a la palabra. Así es como yo voy a ir siendo más bendecido. Cuando se entiende, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, si usted logró, por ejemplo, dejar de estar acusando al otro que a usted no le consta, usted logró esa meta. Pero si usted es un ambicioso, usted está cumpliendo un poco, pero no todo. Si usted ama a su familia, pero no expresa el amor al que no es su familia, usted está cumpliendo un poco. Pero si vamos, hermanos, avanzando en todas las áreas de lo que es la palabra, es más, la palabra dice, ama a tus enemigos. La palabra dice, no juzgues. La palabra dice, hermanos, la palabra viene siendo la nomenclatura de una ciudad, de acuerdo a cómo, hermanos, nosotros entendamos esa manera de descifrar lo que es las indicaciones que se dan en una ciudad: altos, avenidas, vías, no vías, una sola vía, de acuerdo a como nosotros vayamos apegándonos a los reglamentos de nomenclatura de una ciudad. Así nosotros no vamos a tener mayores accidentes, vamos a tener menos esquelas. Amén, amén. Pues así es el asunto de la palabra. Cuanto más nosotros nos apeguemos al reglamento, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuanto más usted y yo nos apeguemos a la palabra, entonces venimos nosotros siendo igual que el hombre prudente, igual que la mujer prudente, ¿verdad? Dicho de otra manera, igual vamos a tener, hermanos, victoria, vamos a tener éxito en todas las áreas, de acuerdo a cómo nos vayamos apegando. De acuerdo a cómo nos vayamos apegando. Por ejemplo, le digo algo para que le demos sostén a esto que estoy diciendo. Por ejemplo, David era un gran siervo que se apegaba a la palabra, pero un día falló a la palabra y no le fue bien. Claro que posteriormente corrigió el error o el pecado, pero ahí vemos las consecuencias cuando uno se sale de la palabra, cuando uno no se apega a la palabra. Ahí podemos ver. Yo quisiera, hermanos, estar seguro si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Levante su mano, a ver si está entendiendo. O el que no entiende nada, ¿verdad? Bueno, entonces está perdiendo su tiempo, porque aquí se trata de que aprendamos. Cuando nosotros estamos conscientes de acuerdo a cómo nos sometemos a la palabra, ahí está la victoria. Entonces el Señor hace la comparación a dos edificaciones, o a un hombre que hizo una casa. Y esa casa, mire el ejemplo que pone el Señor tan claro, hermanos. Entonces dice, cualquiera pues que oye estas palabras, esto que les he dicho en el Sermón del Monte, esto que está en este capítulo 5 al 7, cualquiera que ponga en práctica esta palabra, esa persona será como una persona prudente que no fue a hacer la casa en las orillas de la playa, sino que buscó una parte sólida. Esa persona tiene, ¿cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Esa persona tiene la gran bendición. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo nos apeguemos a la palabra, bueno, eso es el resultado que vamos a tener. Fíjese, mire qué interesante. Váyase corriendo a Juan, vamos a leer capítulo número 5 del Evangelio de Juan. En este versículo
en el versículo número 24, leámoslo rapidito porque yo ya no tengo mucho tiempo, pero dice el verso 24, de cierto, léalo conmigo, de cierto os digo, ¿qué dice? Ah, sí, ya les vi que están despiertos. El que oye mi palabra, ¿qué dice? Y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiere decir el que oye y cree a la palabra. El que oye y cree a la palabra, mire lo que tiene. Vea, vamos a ver, preguntémosle a la gente que dónde se quiere ir después que se muere o antes de morirse, porque ya el que se muere ya no decide. Pero ¿a dónde queremos irnos los que todavía estamos vivos? Todo el mundo decimos cielo, 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 cielo. Es así, ¿verdad? Todo el mundo. Es más, yo he ido a predicar a familias que la persona ha muerto, hermanos, por el alcoholismo, y me han dicho las familias que esa persona se fue para el cielo. Todo mundo, luego de que muere, y no importa las condiciones en las que se muera, por lo menos hay una persona que salió la vez pasada que estaba adulterando o fornicando en un motel con una mujer. Menos mal que era mujer con hombre. Entonces el hombre estaba con una mujer en un motel y ahí haciendo el acto sexual le dio un paro ahí que cayó sobre la mujer, ahí se murió. Pero si a esa persona, me imagino que en la vela de esa persona, ahí si fue rezo o fue predicación, hermanos, la gente, los parientes, sin duda estaban pidiendo que la predicación o la misa fuera dirigida a que esa alma ya estaba en el cielo. Nadie puede estar en el cielo si no se apega a la palabra de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es que es fácil. La gente quiere cielo en el adulterio, quiere cielo en el robo, quiere cielo, hermanos, en las maldades de la vida. Aquí dice desierto, y cuando usted en la Biblia encuentra 2 veces desierto, dicho de otra manera, es una doble confirmación que le está diciendo: os digo que el que oye mi palabra y la cree, ¿qué dice? Ese tiene vida eterna. El que oye la palabra y la cree, la pone en práctica, ese es el que tiene vida eterna. Ese es como el hombre que edificó la casa sobre la roca. Es igual. La figura es igual. Es igual al hombre que edificó la casa sobre la roca. Váyase al capítulo 8 de este mismo evangelio y verso 31. Vamos corriendo, yo voy terminando. El verso 31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿qué dice? ¿Permanecéis en qué? Permanecéis en el permanecéis en el chambre, permanecéis en el robo, permanecéis odiando. ¿Están leyendo, hermano? Bueno, permanecéis lujuriando. No, yo me equivoqué, que había anotado mal. No, aquí dice: dijo el Señor Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tremendo esto. El que tenga oídos oiga. No podemos ser discípulos del Señor si somos rebeldes a la palabra. Así de sencillo. Si vamos en contra de la palabra. Y váyase al capítulo número 12 de San Mateo una vez más. Y nos vamos a San Mateo 12 y vamos a ver
en este capítulo número 12, el versículo número, vamos a ver, 50. Porque todo aquel que hace, ¿qué dice? La voluntad de mi Padre, que es hacer la voluntad del Padre, someterse a la palabra. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿qué dice? Que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo consiste en apegarse a la palabra. Por eso fue que allá le dijeron al Señor: te busca tu madre y te buscan tus hermanos. Y Él dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mis hermanos y mi madre o mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Dicho de otra manera, los que ponen en práctica la palabra del Señor. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo número 14, corriendo, nos dice en este versículo número 23, respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, el que ama mi palabra, guardará. El que dice verso 23, respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, ¿qué dice? Le amará. ¿Y qué? Y vendremos a Él, y estaremos y moraremos con Él. El que guarda su palabra, el que guarda su palabra es el que lo ama. Usted ve mucha gente, hermanos, de esa gente, diríamos, muy expresiva, que dice: yo amo a Dios. Es que yo amo a Dios. Qué bien, ¿verdad? Qué fácil esos amores para Dios, ¿verdad? Yo amo a Dios. Ay, que mi Señor. Y la gente, hermanos, es muy emotiva para expresarle a Dios su amor. Yo amo a Dios. Pero la manera como amamos a Dios es amando su palabra, guardando su palabra. ¿Y qué es lo que lo dice la palabra? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces estas personas son las personas que van a ser victoriosas en la vida. No estoy diciendo que no van a tener problemas, pero son las personas, porque cuando dice vendrán lluvias, vendrán vientos y vendrán ríos, y con ímpetu pegarán sobre aquella casa. ¿Qué es lo que usted entiende con eso de las lluvias, de los vientos, de los ríos? Estamos hablando de los problemas que están en medio de este mundo. Estamos hablando de las deudas, estamos hablando de los problemas conyugales, esos son los ríos, esos son los vientos. Damos un amén. Estamos hablando de escaseces económicas que a veces, hermanos, estamos coyol quebrado y coyol comido. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Estamos en problemas. A eso se refiere cuando dice lluvias, vientos, ríos, huracanes. Se está refiriendo, no está diciendo el Señor: no, ustedes no van a tener problemas. ¿Cómo no? Nos van a asaltar los ríos, los problemas, la lluvia, nos van a asaltar los huracanes, nos van hermanos, a querer destruir la familia, los huracanes. ¿Cuántos matrimonios se destruyen dentro de las iglesias? ¿Cuántos hijos dejan de honrar a Dios y a honrar a sus padres aún con la Biblia en la mano? ¿Cuántas personas deshonramos a Dios dentro de las iglesias? Pero de acuerdo a como nosotros, hermanos, nos apeguemos a la palabra de Dios, así también será la medida. Como dice Lucas, tendremos, dice, una medida, dice, remecida, una medida, hermanos, apretada. Es decir, seremos de acuerdo al apego a la palabra,
así será la bendición. Viene el momento, por ejemplo, el mundo siempre ha estado en una constante debacle. El mundo nunca ha tenido sosiego. Las guerras, la destrucción, el odio, son 6,000 años que según alguien dice que lo único que se ha logrado en 6,000 años de existencia humana son 25 años de paz. Así entre sacaditos, entre 6,000 años, 25 años de paz no es nada. El hombre vive en revoluciones, en ríos, en tormentas, en problemas muy personales, en problemas muy individuales, con problemas con el gobierno, problemas con los impuestos, problemas con hermanos, con el Estado, problemas con el vecino, problemas de salud, problemas con los hijos, problemas y problemas y problemas. Esos son los ríos. Pero cuando usted y yo nos apegamos a la palabra, no importa lo fuerte que sean los huracanes, nosotros estamos protegidos, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Así de sencillo. Así de sencillo. Si yo le contara los ríos y los huracanes que yo he tenido, usted sabe que yo no sé contar nada de lo que a mí me sucede. Tal vez sea un error porque no glorifico a Dios de esa manera. Pero yo he entendido, hermano, que mi éxito en cualquier campo radica y radicará en obedecer, no en la palabra, en obedecer, porque el punto aquí es obediencia. Si usted obedece a la palabra, cuente que ya hay ganancia. Es lo que dice Santiago. No seáis oidores olvidadizos. ¿Qué pasa? Un montón de gente que oye la palabra, está bonita la palabra, lee la palabra. Es más, memoriza la Biblia. Hay personas, hermanos, yo conozco a muchas personas, y en una en particular, que solo un versículo de la Biblia es el que dice él que se le perdió en la mente, porque en un avión pegó en una parte allí de una puerta, ¡pam!, y le afectó esa parte donde se le borró el versículo. La gente puede tener la pericia de saberse la Biblia de memoria, pero el punto no es saberse la Biblia de memoria. El punto y la victoria está en saber leer la palabra, pero que no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica la palabra. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Usted ve personas dentro de las iglesias que se envejecen. ¿Y cómo le va, hermano? Fregado, hermano. Mire, no tengo ni para las tortillas. ¿Cómo puede ser que un creyente ande deseando las tortillas? Yo conozco un montón de gente. Ay. Y mire, ¿y usted cómo? Mire, no, hermano. Es que estoy mal, mire, hermano, fíjese que mi marido, mi esposa, aquí le lloran a uno y le cuentan un montón de cosas que no deben de contarle nada a uno. Pues uno al fin y al cabo siempre sale siendo chambroso, ¿verdad? No debían de contarle nada. ¿Qué es? ¿Cuál es? Vamos a ver si me llevan el hilo. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa gente que no ve la de ellos aún estando en la iglesia y aún a veces sirviendo en la iglesia? Pero ahí andan, hermanos, con zapatos ventilados. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? ¿Cuál es el problema, hermano Nelson? Ese es el problema, papayito. Si quieres mejorar tu economía, tu salud, tu vida conyugal, tus hijos, que te respeten, que te honren, pegate a la palabra, obedece a la palabra. Así de sencillo.
Aquí no se trata que vayas a sacar una maestría a Harvard. Aquí no se trata de que te hagas socio de All Small. Aquí no se trata de que seas el millonario. Hay millonarios que son desgraciados, que no pueden ni dormir, hermanos. Pero hay pobres, alabados, vamos a regalarle ofrenda de palma, que no tienen dinero, pero viven como millonarios. Dele fuerte esas palmas al que vive, porque Él es el que se lleva toda gloria. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué usted tiene problemas ahí? ¿Por qué los ríos lo están afectando? ¿Por qué los vientos lo están afectando? ¿Por qué lo están afectando los vientos? No, hermana, no es que no tienen fe. Usted entienda que es lo que estamos predicando. Es que no ponen en práctica la palabra. Ese es el tema. No ponemos en práctica, la sabemos, andamos una bibliona que uno se asusta. Yo vi una señora con una Thompson. ¿Qué sabe usted qué es una Thompson? Una Biblia sistemática, una Biblia de estudio, que es una biblioteca, que es una Biblia tremenda, terrible. Yo ya me acabé 2 de esas Biblias, hermano. Pero una señora que te da miedo. Con la Biblia Thompson, es que no se trata de la Thompson. Aquí se trata que la obedezcamos. Aquí se trata que la pongamos en práctica. Aquí se trata de que obedezcamos a la palabra. Damos un amén, iglesia. ¿De qué sirve que yo recite versículos y cuestiones? Y fregado allá, fregado allá, fregado allá al otro lado. Me andan buscando los acreedores. ¿De qué sirve? Tiene sentido. Que ya para divorciarme, que los hijos ya la muchachita ya salió algo comida de ajuste. Ya saben eso ustedes, ¿verdad? Que ya el muchachito ya anda con sangre en la mano, y que ya el muchachito llegue a marihuana. ¿A dónde? Y estás en la iglesia, y estamos en la iglesia y hablamos lengua. No se trata de hablar lengua, no se trata de estar predicando en un púlpito. Se trata de obedecer la palabra. Se trata de obedecer la palabra. Se trata de obedecer la palabra. Eso es lo que hace la diferencia. Qué precioso es cuando los hijos honran a sus padres, pero sin duda es que ellos se someten a obedecer la palabra. Entonces, el asunto no está en que yo tenga grandes iniciativas para tener victoria en la vida. Sencillamente aquí lo que nos enseña Dios es que la victoria en el campo que usted quiera va a consistir en la obediencia de la palabra. El Señor le dijo a Israel: este pueblo, estoy en las que no han estado, estoy en Mateo 7, 20. El Señor le dijo a los judíos, le dijo, porque los judíos se rasgaban las vestiduras, que eran los protectores de los asuntos de Dios. Los judíos se alababan, los fariseos, y el Señor le dijo: este pueblo, cuando dijo el Señor tomando las palabras de Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El problema está: ¿de qué sirve yo que tenga una valija de Biblias, que tenga una librera llena de Biblias? No tiene sentido. Aunque sea una biblita de esas bastante comunes, pero comunes en el sentido de presentación, porque ahora les ponen, a la orilla le ponen oro, a la pasta le ponen plata, sin plata y sin oro en las orillas, solo con el contenido. Aplíquelo y va a ver que las cosas van a cambiar. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es lo que hace la diferencia. Por lo menos esto no requiere maestría. Esto lo que requiere es obediencia. Y entiéndase que cuando aquí hemos hablado, ¿verdad?, del versículo 24, cuando dice el verso 25 del 7 de Mateo, cuando dice descienden lluvias, entiéndase problemas.
lluvias, vientos, ríos, soplan vientos y golpean contra aquella casa, no es que no hay problema. Lo único que es que cuando yo estoy apegado a la palabra, hermanos, esa casa no cayó o no cae porque está fundada en la roca. ¿Cuál es la roca? La roca no podemos entender tanto como Cristo, pero podemos entender de acuerdo al contexto de este pasaje, la palabra, la roca es la palabra y por supuesto es Cristo. Entonces, como está en Cristo, ¿y quién puede pelear contra Cristo? ¿Quién puede pelear contra, hermanos, contra una roca? ¿Cómo puede ser vencido una familia cuando está pegada? Por eso es que hay que leer la Biblia, pero hay que ser, hermanos, sensible para ponerla en práctica. No podemos, es más, eso de predicar la palabra y predicarla bonita y no ponerla en práctica, eso es engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que ponerla en práctica. El joven quiere, la Biblia dice, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Dicho de otra manera, pon en marcha y pon en prioridad la palabra. Joven, acuérdate de tus días, de Jehová en los días de tu juventud, para que te vaya bien, para que no te vaya mal. Aquí está la clave. Damos un amén, iglesia. Aquí está la clave, no hay para dónde perderse. Ahora, veamos a continuación, verso 26, váyase al 26. Veamos el que anda la Thompson y que de todos modos de nada le sirve la Thompson. ¿Cuáles son esas otras biblionas? Yo he visto a unos hermanos con unas biblionas que yo digo, se me han hecho agua en la boca. El verso 26, pero cualquiera, leámoslo todo, que oye estas palabras y que dice, y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó la casa sobre la arena. Dicho de otra manera, cuando yo no pongo en práctica la palabra, Dios me está enseñando acá en esta escritura que yo soy un hombre insensato, que lo que estoy edificando podría entenderse así, que yo estoy haciendo mi propia agenda, que yo estoy haciendo mis propios planes para desenvolverme en la vida. A eso puede llamarse arena. Que yo estoy trabajando a título personal, eso puede entenderse como arena. Yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito servir a Dios, yo soy solo creyente, yo soy intercantonal, yo no tengo que estar sometido a la autoridad de ninguna iglesia. Eso es edificar en la arena, ¿verdad? Yo, pues, si me quieren así, es más, y todo. Entonces la gente empieza, y estamos hablando de creyentes, la gente empieza a condicionar, a usted lo delegan en algo, usted dice, no, yo no tengo tiempo de esas tonteras, de eso que hogares de restauración, de que servir a Dios, yo no tengo, esto es fundamentar la vida en lo inestable, en la arena igual. Entonces usted dice, no, yo no quiero, no, la palabra, no, pero es que el mapa, que es la brújula, que es la nomenclatura de una vida, es la palabra. Aquí está, esta palabra es viva y es eficaz. Esta palabra, hermanos, hace vivo al tonto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esta palabra es poderosa. Esta palabra, entonces viene dice, no, eso. Usted ve a la gente cómo tira los privilegios, usted ve a la gente cómo no le interesa. Vengan a la vigilia, ellos hacen su mundo, ellos son su agenda. Ellos no se someten a ninguna autoridad. Eso es edificar la casa en la arena. Venga a servir, vamos acá. La palabra dice que
Bueno, cuando, por ejemplo, a Israel lo sacaron del control de Faraón. ¿Para qué sacaron a Israel? Le dijo, deja ir a mi pueblo. Le dijo Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. No es para que no haga nada. O sea que Dios nos saca del mundo para que le sirvamos. Gracias por ese amén, hermana. ¿Verdad? Entonces, voy finalizando cuando dice, voy a comparar a esa gente que anda haciendo su propio evangelio según San Yo. Si así me quiere, no. Aquí el asunto no es que si así me quieren, el asunto es que tú tienes, o cada individuo tiene, hermanos, retos en la vida. Que cada persona tiene luchas en la vida y que todos, aún en esas luchas, queremos sobrevivir, queremos sobreponernos, pero a título personal no vamos a poder. Y entonces dice, cualquiera dice que oye esta palabra, cualquiera que la oye, palabra, y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora veamos lo que viene en el 27. Entonces, lo mismo que vino con el primero. Vinieron la lluvia, los vientos, los ríos, soplaron vientos. ¿Y qué más dice? Y dieron con ímpetu sobre aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó y fue grande la ruina. ¿Cómo es que se destruyen los matrimonios? ¿Usted cree que si usted, para las mujeres, a veces usted dice, yo mi marido lo tengo bien controladito? ¿Eso es lo que usted dice? Eso es lo que usted cree. No, es que yo sé, el celular, bueno, aquí hay hermanas que ellas son las que manejan el celular del marido. Y ellas creen que controlando el celular del marido, ellas pueden controlar a ese marido. No, mamadita linda, no te des terapia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. No nos demos terapia. No, ese hogar no lo vas a sostener tú sola o tú solo. Ese hogar lo vas a sostener en la base de la palabra. Es lo único. Cuando menos acuerdas y estás chillando y vas a estar y no le estés echando culpa al otro. Aquí nadie tiene culpa. Aquí el culpable es cuando uno, hermanos, no quiere ser, hermanos, obediente, no quiere aplicar lo que la palabra con claridad nos enseña. Que esos hijos, que mis hijos, mire, llega un momento. Hay momentos que los hijos ya no quieren a los tatas porque están muy viejos y están muy impertinentes y los van a votar. Los van a votar, pero estos hijos son malos, estos hijos me votaron, estos hijos no quieren que esté con... No, si no son los hijos, es que no te apegaste a la palabra. Uno dice, ay, qué viejita, es pura Ángela esta viejita. Esa viejita ha sido problema cuando era joven, nunca quiso obedecer a la palabra y ahora está con... La Biblia dice que lo que se siembra, eso se cosecha. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso se cosecha. ¿Quién quiere que un hijo lo vaya a votar a un asilo? Nadie. ¿Pero son los culpables los hijos? No. ¿Quién es el culpable? Ese papá dominguero, esa mamá rebelde en la iglesia. Ellos son los culpables. Después hayan que no pueden, ay, que mis hijos, que nada. Aquí nadie tiene culpa. Aquí el culpable es el desobediente a la palabra. ¿Qué es lo que dice a la palabra? Cría a tus hijos en obediencia, en temor. Amén, amén. Dan un amén. Viene el río, dice el 27, y descendieron lluvia, vientos, ríos, soplaron vientos y fue duro y cayó y no se pudo sostener la ruina. Vamos a ver, oiga con esto, hermano, qué es lo que sucedió. Por ejemplo, le pongo unos versículos nada más así antes que finalicemos. Por ejemplo, hermanos, vienen los vientos, la lluvia. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl en el capítulo
15 de Primera de Samuel. ¿Qué fue lo que le pasó? Lo mandaron a hacer la obra. Le dijeron: tienes que ir y derrotar a Amalek, no dejar vaca ni niños, tiene que obedecer la palabra. Pero dice que don Saúl, mire, ahí están los ejemplos. Dice que don Saúl dejó lo mejor de las vacas y trajo al mismo rey. Y cuando llegó el profeta, le dijo: ¿cumpliste la palabra vos? Claro que sí, le digo, yo cumplí la palabra de tu Dios. No, no, y ese berrido de esa vaca. La gente cree que así son las cosas. ¿Y qué le dijo? ¿Qué pasó ahí? Ese es el río que le vino. Vino el ímpetu, el río con ímpetu, y le dijo el profeta: es que con esas vaquitas van a hacerle un holocausto a tu Dios. Mira, mi Dios mi Dios no se alegra, no se complace con holocausto. Mi Dios se complace con la obediencia a la palabra. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hermanos, se perdió el reino. Perdió el reino cuando viene el ímpetu y pega contra el desobediente. Se perdió el reino. Y es más, Saúl terminó suicidado. ¿Qué le parece? El ir en contra de la palabra. El que tenga oídos. ¿Qué le parece cuando Sansón, en el libro de los Jueces, capítulo 13, él había sido llamado para un nazareato, para ser dedicado a Dios, y el hombre se volvió mujerero, se volvió cervecero, el tal Sansón? ¿Y qué pasó? Y vino el río. ¿Y a dónde murió Sansón? Pregunto, ¿saben ustedes a dónde murió? Haciendo reír a los enemigos. Y murió aplastado con un edificio. A un hombre que empezó obedeciendo la palabra, que se llama, hermano, Salomón, que tenía sueños, pero desobedeció la palabra y terminó adorando los dioses de sus mujeres. Qué fácil la tiene la iglesia, ¿verdad? No, sí que yo voy a la iglesia. Sí, tú puedes venir. No, sí que yo leo la Biblia. Sí, tú puedes leerla. Pero aquí no se trata de venir, de leer. Aquí se trata de hacer. Dijo el Señor en los versículos anteriores que leíamos: muchos me dirán aquel día, verso 22 del 7. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué es la respuesta? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, tremendo, man. Es la palabra de Dios. El contexto de estos versículos que hemos leído de los dos cimientos es desde el capítulo 5 hasta el 7 de Mateo. Ese es el contexto. Y el Señor termina con los dos cimientos. Si obedecen esta palabra que yo les he dicho, no importa que ustedes, ahora, si ustedes hablan lenguas, si ustedes sacan demonios, como dice acá, y que en tu nombre echamos fuera, yo les diré: no los conozco, apártense de mí. ¿Por qué? Porque el punto no era sacar demonios. El punto era ¿qué? Obedecer a la palabra. ¿La estás obedeciendo tú? ¿La estoy obedeciendo yo? Cierra tus ojos.